Y quiero hablar de algo que nos fascina a todos, que estoy seguro que como a mí, a usted también le encanta. Seguramente, porque quiero hablarles en esta noche de la paja en el ojo ajeno. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, la paja en el ojo ajeno. Nos fascina, nos encanta. Y en uno de los textos más conocidos por todos nosotros, en lo que es, y no solamente a nivel teológico, sino a nivel escritural, se considera uno de los mejores discursos que una persona haya podido dar, conocido por todos nosotros como el Sermón del Monte. Jesús en el Sermón del Monte, precisamente en el libro de Mateos, y Lucas también lo va a mencionar, va a hablar acerca de las reglas del reino, y tiene mucho que ver acerca de nuestro comportamiento. Dijo, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga? Fíjese qué interesante, qué contraposición, porque habla de la paja del ojo ajeno y no estamos viendo la viga, o sea, superior tamaño. Dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Y mire cómo los trata Jesús. Jesús directamente lo expone en una actitud moral y le dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está, ¿qué dice ahí? Otra traducción, cuando lee este versículo más contemporáneo, dice, ¿y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco? Diga conmigo, un tronco. Hoy Leo nos compartió una clase magistral y cerrando la misma le dije, me diste el pie exacto y eso se llama Espíritu Santo. Indudablemente Dios nos quiere hablar. La ausencia de un buen autoexamen nos lleva al delirio de estar pendiente más de lo ajeno que de lo propio. Esa sed constante de chusma. Mire que pensé esta palabra, dije, ¿la pongo? No la pongo. Venía medio borracho por la reunión de ayer y dije, la pongo. Esa sed constante de chusma crónico siempre dará el mismo resultado. Lo dice Cantares y está bien establecido, capítulo 1, verso 6. Diciendo la mujer, me pusieron a cuidar las viñas y mi viña, que era mía, ¿qué dice ahí? No guardé. El resultado siempre es el mismo. Nos ocupamos tanto de lo ajeno que terminamos descuidando lo nuestro. Y aunque en la cultura evangélica nos enseñaron que primero lo del otro, yo quiero decirles que hemos malinterpretado la palabra. Porque Jesús habló muy bien de la relación entre lo propio y lo ajeno. Y entonces ahí nos confrontamos entre el egoísmo y la generosidad. Ay, si yo me ocupo de lo mío, soy un egoísta. Y si me ocupo de los demás, soy generoso. Y muchas veces por ocuparnos de los demás, hemos sido tan generosos que lo nuestro, lo propio, lo hemos arruinado. ¿Cuántos dicen amén? Ese versículo tan particular de Jesús cuando dijo acerca del gran mandamiento de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, establece un segundo que dice, este es semejante al primero,
Y en estos dos, dijo Jesús, se resume toda la ley y los profetas. Y amarás a tu prójimo, y ahí nos quedamos todos, y amarás a tu prójimo, pero nunca nos quedamos ni nos detuvimos a pensar que hay un a ti mismo. Y amarás a tu prójimo, ¿qué dice ahí? Como a ti mismo. En la misma dimensión que usted se ama y que usted se aprecia y que usted se valora, usted tendría que amar a los demás. Es imposible amar a los demás si primero usted no se ama a sí mismo. Usted no puede cuidar de los demás si usted no se cuida. Dígalo más fuerte. Ay, vos ocúpate del Señor, vos ocúpate de las almas, vos ocúpate de los otros, que el Señor se va a ocupar. No es una contraposición a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas, porque Jesús no está hablando de lo mismo. Jesús está hablando del reino en tu vida. Todavía Dios no te puede gobernar. No, si tenemos algunos espécimes, los Superman espirituales. El reino, y hasta te fruncen el reino, no entienden qué es el reino. ¿Qué es el reino? Es que Dios reina. Mire, yo no soy tan profundo ni tan Superman, pero lo entiendo así. El reino de Dios es que Dios reine su vida. Lo está intentando conmigo hace 37 años y casi que no lo logra. El resultado es el mismo. Miramos tanto afuera que descuidamos adentro. ¿Viste esa? ¿Y vos? A mí me parece que esa familia, ¿y la tuya? No lo vi muy bien al hermano, ¿y vos? El resultado siempre es el mismo. Soy muy bueno con las viñas ajenas. Me pusieron a cuidar las viñas. Pero mi viña, la mía, me cansé, perdí la noción de la cantidad de gente que fue muy bueno en la iglesia, muy bueno en sus servicios, pero fue muy malo en su hogar. Es más, cuando veo gente tan enroscada en la actividad me doy cuenta que hay un problema en su familia seguro, aunque no me lo digan. El marido que quiere huir de la esposa o la esposa del marido. El mejor ámbito de reclusión es la iglesia, le escapa al viejo. Y entonces se enrosca. Y para la iglesia, ¡qué bendición! Está los lunes, los martes, los miércoles, siempre cuando él está siempre. Se está escapando de la mujer. Lo que pasa es que ese activismo se empieza a notar después de los 50, cuando ya nos empezamos a cansar, ¿no, Willy? Y como ya está todo, nos rajamos. El efecto de mirar siempre lo ajeno y no lo propio es el mismo. Desorden. Desorden en tus finanzas, desorden en tus familias, desorden en tu cuidado personal. Desorden. De tanto mirar para afuera, lo que tenemos adentro es todo pérdida. Y eso genera la mayor frustración imaginada, ya que el ser humano fue diseñado para vivir un proceso. Y yo quiero que acá usted por favor me tome nota, porque esto que les voy a marcar son 4 procesos que todo ser humano llevamos adentro. Es nuestro ADN. Cuando Dios te pensó, te diseñó con estos 4 procesos. Estos 4 procesos son universales. Le toca a los chinos, a los japoneses, a los europeos, a los argentinos, a todos. No, eso no es para tanto nosotros, eso es para los japoneses que son, esos sí son disciplinados. No. Estos 4 procesos Dios los diseñó y se los puso, están adentro tuyo, son tu vigía y te corresponde. Digan conmigo, me corresponde. Pero cuando miramos tanto para afuera y tan poco para adentro, normalmente se nos genera una frustración muy grande porque invalidamos estos procesos que todo ser humano tendría que vivir. Primero, el deseo. ¿De dónde surge la idea para hacer cosas? De un deseo. Me gustaría cantar como Gustavo. Me gustaría predicar como Ángel. Diga que sí. Un deseo. Me gustaría tener el pelo de Nelson. Bueno, ya no es posible. El ser humano nace con un deseo. Y usted se levanta a la mañana con un deseo.
Y el ser humano tiene un deseo. Dios le puso adentro la capacidad infinita de desear estar mejor, de desear prosperar. ¿Por qué invalidas ese concepto básico del deseo natural? Y lo queremos espiritualizar todo. En la iglesia donde yo nací te casaban por revelación de Dios. Y el deseo anda a buscarlo. Y lo mejor que me pudo pasar es escuchar un carnal que me diga, ¿te gusta Ceci? Dale para adelante. Porque si hubiera escuchado la voz de mi pastor o la voz de los espirituales de mi iglesia, me hubieran casado con alguien que yo no hubiera amado. Usted dice que no, mire qué ha pasado. ¿Por qué invalidar un deseo natural de amar? De sentirte atraído, de que te guste. De que te guste tener un buen auto, una buena casa, un buen negocio, de desarrollarte en la vida. Es el deseo primario. Pero el deseo te va a llevar al esfuerzo. Entonces primero está el deseo y después viene el esfuerzo por alcanzarlo, por conquistarlo, por tenerlo. Entonces te vas preparando por ese deseo que nació. Y como ese deseo que nació en tu corazón es genuino, entonces vas por él. Y entonces te levantás temprano, vas a trabajar, estudiás, te preparás. Existe el deseo, quiero ser ingeniero, pero después hay que prepararse, hay que esforzarse. Existe el deseo, quiero vivir la presencia de Dios como vive aquel hermano. Existe ese deseo. Te ibas el domingo de la iglesia diciendo cómo me gustaría hablar en lengua como habla el otro, ¿verdad? Cómo me gustaría cantar, adorar, cómo me gustaría. Pero después viene el esfuerzo. Poné el despertador una hora antes, levántate a orar, paga el precio, lee la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces está el deseo. La quiero a Ceci, pero después tengo que esforzarme por alcanzarla. Y me tuvo un año orando esta. Pero después del esfuerzo está el logro. Lo logré. ¡Qué satisfacción! Tuve un deseo, me esforcé por eso y después lo logré. Por eso lo peor que pudo hacer la política en nuestras sociedades es anular el esfuerzo. Porque al anular el esfuerzo no saben lo que es el logro. El logro viene como resultado del esfuerzo. Te esforzás y cuando lo lográs, por eso la Biblia dice que los bienes que vienen fáciles no son bien apreciados. Porque no existe el esfuerzo. Lo peor que te puede pasar en la vida es recibir todo de arriba. Porque después del esfuerzo, levantás el título y decís lo logré. Esa satisfacción personal de haberlo logrado. Logré una familia. Y aunque siempre me dijeron que no valía la pena apostar a una familia, logré una familia. Y entonces lo apreciás, lo valorás. Porque después del logro está, ¿qué cosa? Dígalo usted. ¿Te sentís pleno? La satisfacción. Cuando Dios terminó de hacer todo lo que había hecho. Fíjese, interesante que el proceso de Dios fue imponente. Si usted lo mira en la creación, dice que el primero separó la luz de las tinieblas. O sea, empezó por un principio y se fue desarrollando. Y entonces después separó la luz de la tiniebla y entonces ordenó el cosmos. Y entonces dice que él iba viendo que lo que estaba haciendo era bueno. Y usted ve en Génesis 1 que dice que lo que hizo era bueno. Hasta hizo al hombre y llamó a los ángeles para mostrarle lo que había hecho. Y los ángeles le dijeron, ¿podés hacer algo mejor? Hizo la mujer. Aunque suelo tener una teoría que a partir de esa instancia no durmió nadie. No descansó ni Dios, ni el hombre, ni los animales. No. Pero dice la Biblia que cuando Dios terminó todo, miró y vio, tuvo un deseo, se esforzó 6 días, lo logró y vino la satisfacción porque dice que cuando Dios terminó su obra, vio que era bueno en gran manera.
no solo era bueno, sino que era buenísimo. Y lo que había hecho era tan extraordinario que descansó. ¿Qué significa la satisfacción? Lo logré. Y como lo logré, ahora tengo la satisfacción del descanso. La satisfacción de haberlo logrado. La satisfacción personal. Yo hay cosas que no hago por usted. Hay cosas que hago por mí. No siempre la hago por mi familia solamente, la hago por mí. Hay cosas que me merezco. Hay cosas que usted se merece. Hay cosas que usted se merece dar el gusto. Este año nos vamos a Mar de Ajó. Es un gusto. Es la satisfacción de haberlo logrado, de tenerlo en tus manos. Porque territorio cedido, esta es una frase de mi propia autoría que estará en mi libro seguro. Territorio cedido es territorio. Posición que se logra, se solidifica para luego ir una más. Posición que se alcanza, no se pierde ni se retrocede. Pero de tanto ocuparte en los demás, tan obsesionado por el otro, te ha llevado a un retroceso constante, una pérdida constante, un ir para atrás todo el tiempo, donde te vas degradando y no te das cuenta que fuiste muy bueno con las viñas ajenas, pero fuiste muy malo con tu propia viña. Siempre me llamó la atención cuando lo primero que te dice en un avión, que en caso que el avión se despresurice y caigan las máscaras, antes de socorrer al otro, primero ponete la voz. Porque no vas a poder ayudar a nadie si vos no estás bien. No vas a poder bendecir al otro si primero vos no sos bendecido. Porque el principio de Dios reglamentario, usted lo puede ver en el mismo Abraham, cuando Dios le dijo a Abraham, te bendeciré y serás, no de bendición. No pues nosotros los evangélicos, serás de bendición. No. Dios le dice a Abraham, te bendeciré y serás una completa y absoluta bendición para todos los que te rodeen. Quiere decir que por mirarme a mí mismo y ocuparme de mi vida y ocuparme de mi relación con Dios, con los que me rodean, edificándome, priorizando, poniendo metas claras, esforzándome, todo el que se acerque a mí será bendición. ¿Cuántos dicen amén? ¿Puedo seguir o vamos? Diga conmigo la paja. Quiero que me lo diga. ¿O quiere que voy a estar hablando yo solo acá? Diga conmigo la paja en el ojo ajeno. Y esto no tiene nada que ver solamente con el juicio. Porque siempre tomamos este texto en relación al juicio hacia la otra persona, sino que esencialmente está hablando también de las actitudes que yo pretendo del otro. Siempre estoy mirando en el otro cómo se comporta. Siempre estoy exigiendo del otro la reacción que yo mismo no estoy dispuesto a dar. Entonces no está relacionado al típico personaje que juzga a todo el mundo. También está hablando del que exige. A mí nadie me tiene en cuenta. En esta familia estoy solo. En esto nadie me alcanza. Nadie. Siempre exigiendo del otro. Cuando hay un tronco en tu propio ojo. Mirar tanto para afuera nos llevará en primer lugar a un simulacro, ¿qué dice ahí? Constante. Exigimos tanto del otro por nuestra propia autorreferencia.
Usted vio lo que es la autorreferencia. Siempre mirándonos en el espejo del otro, pero autorrefiriéndonos a nosotros mismos, nuestra condición de monarca. Es tanto eso que entonces nos obliga, ante cualquier circunstancia, cualquier situación, a fingir, a establecer un patrón que no es el habitual en nosotros mismos y nos arrastra a una actitud detestable por Dios llamada hipocresía. A lo que Jesús le dedicó capítulos enteros. Jesús habló de algunos versículos de la mentira, habló de algunos versículos del adulterio, otros de la fornicación y algunos pecados emblemáticos que nosotros catalogamos. Pero le dedicó capítulos enteros a una peste religiosa llamada hipocresía. Vicio que consiste en la afectación de una virtud, de una posición, de una experiencia que no se vive ni se confirma. Es dar una representación ajena a la realidad propia. Es un simulador, un engañador, alguien que simula sus verdaderas intenciones bajo una máscara de falsas apariencias. Fue el famoso Hipócrates, creador del teatro griego, que entendió que los hombres podían subir una plataforma y dar un papel ajeno a su propia vida. A eso se los llamó hipócritas. Y era un placer que te llamen ser un buen hipócrita. Yo quiero decirle que yo lo que acabo de hacer no lo hago para mostrárselo a usted, lo hago en mi casa. Porque vivo así. Y el problema lo tiene Ceci. ¿Qué significa esto? Que cuando nos ocupamos tanto en el otro, entonces tenemos que simular porque nos ponemos automáticamente en competencia con lo que estamos denunciando del otro. El relato de la última noche de Jesús, yo quiero analizarlo, porque no es lo que nos imaginamos. Jesús se mostró como le estaba pasando. Jesús, antes de Getsemaní, venía relatando y diciendo que las cosas no estaban bien. Es como el padre de familia cuando empieza a decir, miren que las cosas no andan bien, cuiden el mango, cuiden la luz, las cosas no van bien. Jesús venía anunciándole a los discípulos que venía su hora más cruel. De hecho, que cuando entra a Jerusalén, por última vez, ya Jesús tenía otro ánimo. A mí me gusta concentrarme en esto porque muchas veces nosotros lo queremos poner a Jesús en una dimensión que si bien lo era, y media contradictoria para discutir si era hombre, si era Dios, pero lo cierto es que Jesús le empieza a decir a los discípulos antes de Getsemaní, en Juan capítulo 12, que es el más detallista, Juan que capta la esencia de todo, le dice Jesús a los discípulos, ahora está turbada mi alma. ¿Cómo estaba Jesús? Dígamelo usted. Turbado. No, Jesús, no. La humanidad de Cristo deja aflorarse para decirle a sus discípulos, mi alma está turbada. No estoy hablando del texto de Getsemaní, estoy hablando de antes. Dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas ha llegado mi hora. A lo que desató la discusión de los discípulos de que, llegó la hora. Ajá, ¿quién manda? Y entonces dice que los discípulos empezaron a discutir que si ya Jesús no iba a estar, ¿quién iba a mandar? Fíjese, se está por derrumbar el reino, se está por hundir el barco y las ratas salen corriendo. Y ahí empiezan a preguntarse, ¿quién será el mayor? Jesús se sienta en la mesa y dice la Biblia que Jesús se conmovió en espíritu. Y cuando él se conmovió en espíritu, dijo, de cierto os digo que uno me va a entregar. A lo que todos dijeron, ¿quién, Señor? Y dice que los discípulos se entristecieron.
Pero Jesús no solamente está diciendo que que estaba turbado, sino que se estremeció en espíritu. Mateo, cuando habla de este relato, dice: cuando llegó la noche, se sentó en la mesa con los 12 y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y todos se entristecieron. Y entonces se te hace un nudo en la garganta. El ambiente. Lo que decían mis abuelos: el horno no está para bollo. El ambiente que rodeaba esa mesa, ¿cómo era? Tristeza, angustia. Era el momento para decir: no te la puedo creer, aunque sea de hipócrita. Aunque sea simulando, decir, pero no puede ser, como si, como... Tanto hizo Jesús por ello y tanto hizo Jesús por todo, que de alguna manera tendrían que haber logrado un acto de empatía con la gente, con ellos mismos, de decir: Jesús está entristecido, se estremeció, mi alma está turbada. No sé, yo me hubiera levantado de la mesa y le hubiera ido a abrazar a Jesús. Usted conoce el relato. Porque inmediatamente Jesús va a atender al segundo. Primero atiende al primero Judas y ahora va por el segundo, que es Pedro. Y hoy Leo nos hablaba de esto, porque Jesús dijo: Simón, Simón, he aquí que Satanás me ha pedido zarandearte como a trigo, pero yo rogué por ti para que no te pase. ¿Dijo eso Jesús? Yo rogué por ti para que la prueba no te venga. No dijo eso Jesús. Dijo: mira, Satanás me ha pedido. Yo no sé por qué Satanás fue a pedir a Pedro. Yo podría decir: ¿por qué a mí? Y entonces él le dijo: mira, Satanás me ha pedido zarandearte como a Pedro. Indudablemente ya se sabía que Pedro iba a ser la voz inicial, la voz de mando después de Jesús. Pero Jesús le dijo: Satanás me ha pedido que te zarandee como a trigo, pero yo he rogado no para que te sea libre de la zaranda. Yo he rogado para que no falte tu fe. Yo estoy preocupado por tu fe. Yo no quiero que falte tu fe. Yo quiero que te sostengas en tu fe. Y una vez que pases esta prueba, quiero que vengas a tus hermanos a confirmarlo. El Evangelio de Lucas dice que Pedro le respondió y le dijo: Señor, yo dispuesto estoy para morir contigo. ¿Qué está haciendo Simón ahí? Impresionando el entorno. ¿Qué está haciendo Simón ahí? Mirando en los otros. ¿Por qué les voy a decir esto? Porque el Evangelio de Juan que a Pedro lo tenía abonado. Vio que yo le dije que Juan parece que tenía una pica con Pedro. Juan lo marcaba de cerca. Juan da una observación que no le da ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas. Cuando Jesús le está diciendo: te he pedido, Satanás ha pedido que te zarandee como a trigo, y él dijo: yo estoy dispuesto a morir contigo. Juan dice que Jesús le dijo: tú pondrás tu vida por mí. Tú. Y ahí viene la famosa frase que yo le invito a que usted me acompañe. Abre su Biblia en Mateo capítulo 26. Vos vas a dar la vida por mí. Vos. Cuando él tendría que haber mirado para adentro, estaba mirando, dígamelo usted, para afuera. ¿Cuál era la razón de que Pedro hizo semejante derroche de autosuficiencia? Impresionar a los demás. ¿Por qué? Porque estaba la puja de quién sería el primero. Simón estaba tan preocupado por impactar a los otros que Jesús le dice: ¿vos estás seguro de lo que vas a hacer? Mateo capítulo 26, si usted me acompaña al versículo 30,
Dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos, estamos yendo a Getsemaní, y entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor. Paren, mírenme, el ataque siempre es a la cabeza. Jesús lo está diciendo claramente. Heriré al pastor. Otra traducción dice, mataré al pastor. Por efecto dominó. Satanás engaña, disfraza, mata, distorsiona al líder, se cae el resto. Si hay algo que usted, iglesia, debe seguir orando es para que Dios nos dé sabiduría como pastores, como líderes, como directivos de esta iglesia, para que no nos confundamos, porque si yo me confundo, ustedes van detrás. El gran problema que tiene la iglesia de hoy es un problema de liderazgo, que no escapa del problema de liderazgo que tiene la sociedad entera. El gran problema que tenemos nuestra sociedad es un problema de liderazgo. Heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas, pero después que haya resucitado iré adelante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Marcos dice que lo hizo de manera más personal. Marcos dice, aunque todo este gallinero que le estuviste dando de comer durante 3 años, aunque todos estos flojos, aunque todos estos te nieguen, yo no. Y ya usted sabe cómo termina la película. Ay, Pedrito, Pedrito. Ay, Pedrito, Pedrito. ¿Le dijo así Jesús? No. Jesús lo miró a Simón, no al Pedro, que se iba a convertir en la roca después de Pentecostés. Lo miró tan débil, tan expuesto, tan mirando el tronco ajeno, que le dijo, no va a cantar el gallo 2 veces antes que me niegues 3 veces. 3. No van a ser ni 1 ni 2, van a ser 3. Porque él se la pasaba diciendo, ellos. Imagínense cómo estaría el grupo, ¿no? Imagínense cómo estaría el cuerpo. Imagínense cómo queda en la iglesia ese que se levanta y dice, acá son todos unos hipócritas. ¿Y vos qué sos? Imagínense el que se la pasa diciendo y autorreferiéndose, porque yo. Pedro. No vas a cantar 2 veces, y la Biblia nos cuenta que Simón no solamente lo negó con juramento y lo negó con maldición. Dice que él entró al patio y se calentó con el fuego ajeno. Y cuando la criada le preguntó, empezó a decir, yo no lo conozco, yo no sé lo que me habla, pero si vos sos Galileo, hasta tu manera de hablar, mirá, hablas de la misma manera que hablan ellos. No, yo te juro, para un judío eso era tremendo. Yo te juro que no conozco, no, eres uno de ellos, yo te juro que no conozco a ese maldito. Y entonces la Biblia nos cuenta un relato que es tan extraordinario, porque la Biblia nos cuenta de que Jesús vuelto lo miró. Mateo dice que saliendo fuera lloró amargamente. Sin embargo, Marcos dice que pensando en los dichos de Jesús lloraba. ¿Por qué lloraba Jesús? ¿Por qué lloraba Pedro? ¿Lloraba Pedro por lo que le estaba pasando a Jesús o lloraba a Pedro porque quedó en evidencia? Repito la pregunta porque por ahí no la entendiste. ¿Lloraba Pedro porque a Jesús lo estaban incriminando o lloraba Pedro porque quedó en evidencia?
Muchas veces he visto a lo largo de mi actividad pastoral y ministerial que hay gente que le duele más quedar expuesto que lo que le está pasando. Le duele más que la gente se entere del divorcio que el mismo problema matrimonial que está teniendo. Es tan hipócrita que está más preocupado por lo que la gente va a decir cuando se entere que estás fundido que tu quiebra en sí. ¿Cuánto me están entendiendo? En mi época, yo no sé cómo sobrevivimos a esto, hermano. Decirle que tenía al lado, gracias a Dios por esta iglesia. Decirle que tenía al lado. Pues yo no sé cómo hemos sobrevivido a ciertas prácticas que nosotros teníamos en nuestra iglesia, en nuestra iglesia inicial, donde cualquiera que, voy a abrir comillas, caía en pecado, y voy a cerrar comillas. Lo sentábamos en el último banco de la iglesia en señal de penitencia, porque era el banco de los penitentes, para que luego la dicha persona volviera a pedir perdón. Y a la gente le dolía mal, le afectaba más que se enteren que habían caído en pecado, póngale el nombre que quiera, que lo que el pecado le había causado. Le dolía más el qué dirán. Ahora todos van a saber. Aunque particularmente en mi iglesia solo se disciplinaba a los fornicarios y a los adúlteros. Y te ponían un cartel, fornicario. Pero yo nunca he visto en mi historia que alguien se pare en una plataforma a pedir perdón por ser mentiroso. Pero cuando usted se sentaba con la víctima, y a mí me mandaban, por eso lo estoy contando, pues yo era líder de joven y yo tenía el pequeño trabajo de ir a comunicar que iba a ser disciplinada la persona. Cuando yo me sentaba, lo primero que me decían es, ¿puede mamá no enterarse de esto? Mire, yo le estoy contando que yo fui a disciplinar a una persona porque se subió al coro con 2 aros. Por eso decirle al que tenía al lado, gracias Dios por esta iglesia. Yo creo que a Pedro lo que lo lastimó fue su presunción. Lo que le hincaba en el corazón fue la estupidez de pararse frente a Juan, a Bartolomé, a los otros muchachos que estaban tan entristecidos como el propio Jesús, y él se la dio de que a mí no. Porque lo que quería era impactar su entorno cuando él debería postrarse en el piso con los otros para decir, Señor, guárdame. Jesús le está diciendo, Satanás te va a zarandear. Yo caería de rodillas y diría, Señor, por favor. Aunque todos estos. Por eso que el auténtico Pedro, usted lo conoce después de Hechos 2. En Pentecostés. Cuando Simón es lleno del Espíritu Santo, toda esta basura se va de él. Y se transforma en el centro de la historia de la iglesia primitiva por los primeros capítulos. Porque ya está lleno del Espíritu Santo y entonces ya no está mirando en el tronco ajeno. ¿Qué es lo que más te está afectando? ¿Tu exposición clara frente a lo que dijiste, lo que hablaste, o te está afectando lo que te está pasando? Mirar tanto por lo ajeno te va a llevar esencialmente, y número 2, a perder privilegios. Perder privilegios. Entre lo necesario y lo prescindible puede juzgarse nuestro propio destino.
muy común entre los que quieren impresionar su destreza, inclusive espiritual, de estar siempre ocupado de lo necesario, pero no de lo prescindible. De lo prescindible, pero no de lo necesario, perdón. No, Marta recibe a Jesús en su casa. No sé por qué la Biblia se encarga de decir que la casa era de Marta. Pero dice que Marta recibe a Jesús en su casa. Entró en esa aldea y una mujer llamada Marta la recibió en su casa y esa tenía una hermana, media floja de papeles, media floja de actividad. A mí se me hace que María era la típica, ahora voy. Siempre a mí. Pero lavó él ayer. Pero había 2 platos, ahora me tocan 5. ¿Usted tiene ese tipo de discusión en su casa? Ya las va a tener. María era media floja, pero tenía un gran corazón. Jesús se sienta y Marta, dice la Biblia, que se preocupaba con muchos quehaceres. Bueno, esto me lleva a una confrontación porque son tan necesarias las Martas como las Marías. Estaría bueno tener una Marta María o una María Marta. Capaz que pegaría más, María Marta. Pero dice que Marta se preocupaba con muchos quehaceres. El problema no terminó ahí. El problema es que fue a Jesús. Y entonces dice que Marta fue a Jesús, se le acercó, Jesús estaba hablando de la vida eterna, de las moradas celestiales. Los ojos de todos estaban así. Jesús los estaba hablando del Espíritu Santo. Los ojos de todos estaban así. Y Marta dice, perdón, disculpe, una molestia. ¿A vos te parece justo que yo estoy trabajando tanto mientras esta aplastada está acá? Yo digo, no estaba Lázaro, porque en la antigüedad el hermano mayor, hombre, manejaba a las mujeres. Lástima que no, ¿verdad? Ya eso es ley. Ya no pasa. Pero lo cierto es que Lázaro estaba vivo ahí. Lázaro era el hermano mayor. ¿Por qué Marta no fue a Lázaro? Porque podía haber ido a Lázaro y decirle, ¿por qué no le decís a esta torranta? Porque entre hermanos, no se me haga el cheto. ¿A usted cómo le habla? Yo no entiendo por qué Marta, encima si Lucas dice que la casa era de Marta, como dueña de la casa, heredera legítima de este clan, te exijo. ¿Por qué no fue a Lázaro? Fue a Jesús. ¿Por qué fue a Jesús si era el centro de la conversación? Porque se quería destacar. Y entonces le dice a Jesús, ¿a vos te parece justo que mientras yo estoy atendiendo a los demás, esta está así, clavada en el piso, no es capaz? Es como cuando se va de la visita, gracias por venir, qué lindo la pasamos, ¡ay, invítenos siempre! Sí, sí, ¡ay, tus hijos divinos! Sí, sí, sí. ¡Tras! Cerrá la puerta y sos Batman. Vení para acá. ¡Que sea la última vez! La familia se sube al auto y le dice, ¿viste los hijos de Ángel? ¡Qué bonitos que son! ¡Qué obedientes que son! Y Ángel se convirtió en Batman. ¿Qué haces? Comiendo con la boca llena, te dije que no repitas los platos. Mi mamá era así. Mi mamá era Batman. Y como mi mamá tenía la teoría de que nosotros le hacíamos pasar vergüenza, no yo, pero los otros 3. Particularmente el problema lo tenía con los varones, no con las mujeres. El problema lo tenía con los varones. Porque ella nos decía, ustedes son muy angurrientos. No, angurrientos no. Nosotros en nuestra vida habíamos visto un sándwich de miga. Te clavaban un sándwich de miga y te comías el plato.
Entonces mamá tenía una técnica irrefutable. A las 6 de la tarde nos daba de comer. Y nos llenaba hasta acá. Y nosotros íbamos a la casa erutando. Desmayados. Habíamos perdido el conocimiento. ¿Te acordás, David? Perdimos el conocimiento. Y después fuimos a la casa de un amigo de mi papá y la mujer sirvió sándwiches de miga. El diablo sabe, hermano, el diablo sabe. Yo lo miro a David, David me mira a mí. Y nos miramos los dos. José no contaba porque José estaba así. Chicos, coman, chicos, coman. No. Pero en una de esas el hombre se levantó y lo llevó a mi papá y a mi mamá a la sala, no sé qué le quería mostrar. Nosotros hicimos el efecto abrir la boca. No le dejamos ni una miga. Nos comimos 6 sándwiches de miga cada uno. No, si usted la pasa bien acá, Dile pues que me ayude. Dile. A Jesús, ¿vos estás loca? A Jesús. Yo tenía un concepto de la autoridad. Cuando venían los ancianos a mi casa, en mi época existían los ancianos. Cuando venían los ancianos a mi casa, pero nosotros temblábamos, no hacíamos encima. Por el respeto, la consideración. Marta le dice, decile a mi hermana. Y entonces Jesús le dijo, Marta, Marta, Marta. Afanada, que significa ahogada, trabajo en exceso, solicitud congoja, fatiga, penalidad, anhelo vehemente que da prisa, premura y saturación. Estás demasiado saturada. Marta, estás afanada y turbada, que es confusión, desorden, desconcierto. Estás afanada y turbada con muchas cosas. Que lo único que querés es impresionar a los demás. ¿Por qué estás tan preocupada en servir? ¿Por atender a los demás? ¿Por atender porque se sientan? Pero váyase cosas que cuando se vayan de mi casa digan, la casa de Marta ni un té nos dieron. Estás tan preocupada por satisfacer al otro para que no hable mal de vos. Estás tan preocupada por satisfacer al otro que una cosa era necesaria. Estoy yo. Y María eligió esa parte, la cual nunca le será quitada. Tenés un privilegio, Marta. No a todos los humanos se les da que Jesús esté en la casa. Pero estás tan ocupada en el que dirán de los demás, en el juicio a los demás, en el absorber la crítica del otro. Estás tan preocupada en el otro que te olvidaste que tenías un privilegio y lo perdiste. Nadie te puede privar de disfrutar a Jesús. Ni siquiera lo que dicen los demás. Ni siquiera por lo que opinen los demás. Y la única satisfacción que yo tengo en esta casa y que tenemos todos los que pastoreamos esta congregación es que yo nunca te obligué, nosotros nunca te obligamos a venir. Si usted está aquí es porque usted necesita recibir de Jesús. Dele un fuerte aplauso a Dios. Mirar tanto por los de afuera nos llevará a la energía mal gastada, toda tu capacidad, toda tu vitalidad, todo lo que Dios te dio para expandirte, que significa romper tus propios récords. Toda la capacidad que Dios te dio a vos para producir, para progresar, para superarte, para desarrollarte naturalmente, empezás a ocupar esa energía en ocultarte, en taparte, en mostrarle a los demás otra cosa.
Te ocupaste tanto del otro que te olvidaste de lo tuyo y encima después te quejas. Jesús habló de la especialidad que tienen muchos cristianos en gastar recursos inútilmente. Y entonces empezó a hablar de lo público y de lo privado. Y empezó a decir, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de los demás. Entonces muchas veces estamos ocupados en hacer justicia para ser vistos de los demás, no porque nos interese un acto propio de justicia. Y entonces Jesús habló y dijo que los hipócritas cuando dan no lo hacen por compasión, lo hacen por presunción. Cuando puedes de limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, porque eso hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo, y uso una frase que la va a repetir 3 veces en acto seguido. Uso una frase que Jesús usted la habrá escuchado, que dice, de cierto ya tienen su... Cuando oran los hipócritas, oran para que todo el mundo se entere que están orando, no oran por devoción. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga. ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Santo! Yo digo, ¿por qué salta este tipo? ¿Por qué le habla a Dios en Reina Valera? Si Dios ya sabe cómo somos los argentinos. Al hipócrita cuando da, pastor, aquí está. Cuando construíamos esta casa, yo he visto hombres, familias que trajeron todos sus ahorros y usted nunca se enteró. Jesús dijo cuando ore que a los hipócritas les encanta que todo el mundo se dé cuenta que vos eras fuerte, que tenés la mejor lengua. ¡Salta la calaca! Si te olfateo a la distancia, religioso barato, Jesús dijo, cuando ores, cierra la puerta. No seas como ellos, porque a ellos les encanta orar en pie y van para impresionar a los demás porque les encanta que todo el mundo vea su espiritualidad. He aprendido a notar a los hombres y a las mujeres silenciosas, que saben hablar al oído, que no necesitan un cartel, que se los reconoce por una actitud. Y la oveja viene y te da testimonio. Ese hermano me dio una palabra en un pasillo. Esa hermana me dio una palabra en un pasillo. ¿Cómo es el Espíritu Santo, hermanos? Que no avergüenza, que no destrata. Aprendamos, porque las próximas generaciones no soportarán ningún acto de hipocresía. Y si queremos una iglesia llena de jóvenes, tendremos que entender que a estos muchachos no los convalida la hipocresía. Denle un fuerte aplauso a Dios. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento, cerrada la puerta y ora a tu Padre que ve en el secreto, y tu Padre que ve en el secreto te recompensará. Cuando ayunan, no ayunan por necesidad, ayunan porque les encanta que todo el mundo demudan su rostro. Pues estoy ayunando. Che, te veo blanco, estoy ayunando. No necesitas contarlo. Pero tú cuando ayunas, unge tu cabeza, lava tu rostro. No muestres a los hombres que ayunas. Y hacerlo en secreto. Quiere decir que Jesús está diciendo que lo secreto tiene más peso que lo público. Que Dios no me registra en el púlpito. Que la autoridad no se recibe en un púlpito.
que la autoridad solo se recibe en ese lugar donde nadie te ve, que la unción del Espíritu Santo no es el resultado de lo que hago en público. La unción es el resultado de lo que nadie ve, donde cierro la puerta y es imposible que te pueda mentir. Porque estamos desnudos. Y ahí estás vos y tus miserias con Dios. Y cuando te enfrentas a tus propias miserias, y alguien dijo que no se ruega, qué error. Los hijos rogamos, porque hasta el propio Jesús rogó. Pero miramos tanto lo de afuera que gastamos inútilmente la energía que tendríamos que canalizar para progresar, para desarrollarnos. ¿En qué está más ocupado Dios? ¿Y en qué te pide mayor responsabilidad? En lo tuyo, en lo privado. ¿Acaso Pablo no le dijo a Timoteo, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo? No está hablando de la provisión económica, está hablando de la provisión de todo. Y si yo no proveo para los míos. Y ayer cuando bajé la plataforma me he encontrado con tanta gente linda. Pastores, hombres que sirven como pudieron, como supieron, como les enseñaron. Pero me agarró un hombre llorando, un hombre grande, de muchos años. Y me dijo, pastor, yo serví más de 40 años. Y a mí me hicieron la vida imposible, me marcaron. Y perdí mi vida con los que me hacían la contra, con los que me cuestionaban todo, y yo no escuché nunca esto, porque si yo hubiera escuchado esto, yo no estaría tan frustrado. Lo miré a los ojos, un hombre grande, y tenía ganas de decirle tantas cosas, tenía ganas de decirle, ¿por qué no pensaste en lo tuyo? ¿Por qué no fuiste un poco egoísta? En el sano equilibrio de decir, pará. Me retiré del ministerio frustrado, me dice. ¿Y sabe cuántos hombres veo, cuántos soldados que han batallado en el frente de batallas hoy están frustrados? Porque toda su capacidad, su energía que Dios le había dado, sus dones naturales para progresar, para salir adelante, para superarse, para crecer en la gracia del Señor, lo tuvieron que invertir en los demás. Y para terminar, ocuparte tanto de los demás va a generar, ¿qué dice ahí? El efecto boomerang. Si me puedes acompañar en el piano, gracias. No sé si será la presbicio, los 52 resistiendo, que ya me cuesta distinguirlos. Y no te veía, Gretel. Diga conmigo efecto boomerang. Jesús habló del efecto que tienen las palabras y las conductas. Y habló del efecto boomerang. Un arma arrojadiza propia de los indígenas de Australia, formada por una lámina de madera curvada, de tal manera que lanzándola con movimiento giratorio podía volver al mismo punto de partida. Boomerang. Mirar tanto para afuera puede hacer lo que decimos en el dicho típico, que el que escupe al cielo mi papá lo decía en italiano, muy simpático. El que escupe en facha, decía. Se dice por ahí que en la vida todo vuelve.
que lo que se siembra se cosecha. Y hay que saber esperar la cosecha. Leo. Hay que saber las cosas que han dicho de nosotros. Gente que ni pastorea iglesias. Y me la he tenido que comer con simpatía. La voz de Absalón que se levanta para decir cómo lo debo hacer o qué mal lo estoy haciendo cuando ellos no pueden pastorear ni sus propias familias. Pero todo vuelve. Y qué injusto que a veces es. Eclesiastés dice: el que hiciere hoyo caerá en él. Y el que aportillare vallado le morderá la serpiente. Quien corta piedras se hiere con ellas. El que parte la leña en ello peligra. Claro, mi hermano. Claro que vas a ver errores. ¿Sabe por qué? Porque estamos al frente de batalla. Porque los días no nos dan. Porque hemos trabajado de día y de noche para no serles carga a ninguno de ustedes. Porque he velado de noche o de madrugada con tal de buscar la precisión exacta para el mensaje a la iglesia. Pero los dolores van. Y entonces el apóstol San Pablo le dice a los romanos que cada uno piense de sí con cordura. Le dice a los corintios que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y le dice a los gálatas: cuando veas un hermano que ha caído, ustedes que son maduros, vayan y rescátenlos con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Y yo me he encontrado con hombres usados por Dios, pero desterrados de sus iglesias, que lo miré a los ojos y hubiera querido por un momento darle mi vida para que salgan de ahí. Para decirle que Dios no es eso. Que el ministerio, que el servicio no es eso. Le dice Pablo a los Gálatas: si alguno, considérense a sí mismo. O sea, considérense, no piensen en juzgar al otro, no miren el tronco ajeno, considérense ustedes mismos, mírense, párense frente al espejo y digan: pero yo soy un agradecido porque tuve un grupo de amigos que me acompañó. ¿Y cuánto vale cada vez que levanto la cabeza encontrarlos? ¿Cuánto vale encontrar a mis amigos de toda la vida que me acompañan por años? Hay algunos que los quiero asesinar, pero ¿cuánto vale su lealtad, su compromiso con la obra? ¿Cuánto valen estos muchachos? Considérense. Y entonces está José, y voy a terminar. Que se descubre ante sus hermanos, siendo el dueño de Faraón. Una seña de José les cortaba el cuello a los que estaban ahí delante de él. Una seña. José era amo de Faraón, de Egipto, segundo de Faraón. Una seña de José. Tenía a sus hermanos enfrente de él. Una seña de él los liquidaba. Y entonces dice que José, no pudiendo ya soportarlo más, cerró la puerta, echó a todos sus siervos y se echó a llorar a gritos. Y se echó a llorar a gritos ante sus hermanos. Y le dijo: yo soy José, el que ustedes vendieron. Y ante la cara de sus hermanos, como diciendo: sonamos, él dijo: no me enviaron ustedes aquí, Dios me mandó. No los condenó. Canalizó lo que le había pasado como un propósito de Dios. Y entonces Jacob muere. Y van sus hermanos
y le piden perdón otra vez. Le piden perdón porque le dijo, mirá José, estoy seguro que murió papá y ahora tenés todo el derecho del mundo. Pero antes de morir papá, yo creo que ahí mintieron los 11. Pues no está escrito, pero yo me supongo que dijeron, vamos a decirle que papá dijo. Y entonces dice que fueron delante de José y le dijeron, papá antes de morir dijo, perdona a tus hermanos. Y José mientras los escuchaba, porque hay veces hay que escuchar, hermanos. Ay, hay veces que me quiero eyectar y tengo que escuchar. Y dice que José, escuchando a los hermanos, lloró. Y empezó a llorar. Empezó como José. José, cuando era chico, mi mamá le iba a pegar o le pegaba. Y José decía, pará, se iba al cajón, buscaba el pañuelo porque él no lloraba sin pañuelo. Y era curioso, mamá le pegó un ¡pa! Y José sacaba el pañuelo y el piso decía ¡ah! Él no podía llorar sin pañuelo. Dice que José, mientras los escuchó, lloró. Y respondiendo José dijo, no teman. ¿Acaso yo estoy en lugar de Dios? Vosotros pensaste mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Ahora pues no tengan miedo, yo los sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Porque miró su propio tronco y no la paja en el otro. Miró su propia experiencia y aún teniendo derechos, como hemos escuchado ayer una clase magistral de quien me precedió en el Congreso, José tuvo la deferencia de saltear su atributo y hacer heredero a sus dos hijos. Jacob terminó bendiciéndole y dándole herencia a Manasés y a Efraín. Y la Biblia nos enseña que José no heredó, no existe la tribu de José. Existen 11 tribus y media tribu de Efraín y media tribu de Manasés. La herencia que Dios desparramó a toda Israel, José no está. Porque José supo saltearse, supo quitarse para que sus hijos estén mejor. Teniendo su derecho, con razón el viejo Moisés. Siempre me ha consolado la oración de Moisés despidiéndose de las tribus y hablando de la tribu de José, que no es tribu, sino que hablando de la descendencia de José, Moisés dijo, bendita de Jehová sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío, con el abismo que está abajo, con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos, con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza que yo conocí, venga sobre la cabeza de José, que es príncipe entre todos sus hermanos. Es lo mejor de lo mejor. Porque José no miró el tronco de sus hermanos, miró su propio tronco. Terminó. Jesús, estoy como José hoy yo. Jesús habló de tu propia medida. Habló de la medida, pero habló de tú. Diga de mí. No habló de su. Habló de tú. Y habló de una medida estándar. Y Jesús dijo,
No juzguéis para no ser juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seré juzgado, y con la medida con que medís serás medido. Yo no sé usted, pero yo necesito mucha gracia de Dios. Yo no sé usted, pero yo necesito mucha misericordia de Dios. Y como yo necesito mucha misericordia de Dios, salvo que estrictamente sea necesario hasta por mandato de Dios, aplicaré gracia y misericordia sobre los demás, porque no estoy mirando la paja ajena, estoy mirando el tronco que tengo en mi ojo. Es hora de remover, ¿qué dice ahí, por favor? Viejos troncos, para mejorar nuestra propia visión de las cosas y por sobre todo darnos una mejor calidad de vida. Jesús, cuando terminó este versículo, dijo: ¿por qué no sacas primero tu tronco? Así podrás ver, así podrás tener una mejor percepción de las cosas. Capaz que tu tronco no te deja ver. Y por eso te quejas tanto del otro. ¿Sabes por qué te quejas tanto de tus padres? Porque no estás mirando tu propio tronco. ¿Sabes por qué te quejas tanto de una iglesia que te dio tanto y te das el lujo de? Porque estás mirando siempre la paja ajena y no tu propio tronco. ¿Qué hiciste para ser mejor? Cierre sus ojos, incline su rostro. Usted sabe qué tronco remover. Usted sabe que es hora de mirar para adentro. Es hora de mirar lo tuyo. Es hora de cuidar tu viña. Es hora de velar por tu casa. Es hora de velar por los tuyos. Es hora de velar por tu salud espiritual y no estar tan atento a los hermanitos de la congregación. Es hora de cultivar más tu relación con el Espíritu Santo que andar diciéndole a todos que deben seguir al Espíritu Santo. Es hora de que cuides más tu viña que las viñas ajenas, porque de tanto cuidar las viñas ajenas terminaste descuidando la tuya. Es hora de mirar para adentro, de remover viejos troncos. Es hora de dejar que la gracia de Dios se derrame sobre tu vida. ¿Cuántos en esta noche necesitan remover viejos troncos? Levante su mano donde está. Quiero orar por su vida. Unos minutos más. Levante su mano donde está. Quiero orar por su vida. Quiero bendecirte. Levante sus manos al cielo. Dígale: Señor, yo quiero remover mis troncos. Yo quiero mirar para adentro. Yo quiero mirar hacia mi corazón. Padre, mira estas manos que se han levantado en señal de necesidad. Señor, mira a estos hombres y mujeres que no quieren perder derechos preciosos de tenerte. Oh Dios mío, como María, hoy nos sentamos a tus pies. Permíteme ser egoísta. Señor, permíteme no pensar en lo que me rodea. Déjame verme a mí mismo. Déjame parar frente al espejo de la palabra y dejarme ver tal cual me ves. Quiero verme como soy. Padre, yo te bendigo porque la gracia y la misericordia se derraman sobre tu vida. En el nombre de Jesús decimos amén y amén.